Los seres humanos, a pesar de los grandes avances que hemos logrado, seguimos siendo infinitamente primitivos en muchos aspectos. Las atrocidades que estás a punto de escuchar son, por desgracia, completamente reales. Ten cuidado, porque en esta ocasión te traigo la lista de los 6 asesinos en serie más sanguinarios de la historia. Gary Ridgway, el asesino de Green River. Este monstruo nació en el año de 1949. Es considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia criminal de los Estados Unidos. Se le encontró culpable de haber asesinado a 48 mujeres, pero más tarde confesaría haber matado a más de 70. El mismo asesino cuenta que durante su adolescencia comenzó a sentir sus primeros impulsos psicópatas cuando apuñaló cruelmente a un niño de tan solo 6 años de edad. Gary padecía de un extremo caso de misoginia, producto de los constantes abusos que sufría de parte de su madre. Para cometer sus delitos, el asesino de Green River utilizaba una foto de su propio hijo para dar una imagen inofensiva y así hacer caer a sus presas, las cuales eran generalmente prostitutas. Fue condenado a cadena perpetua en el año del 2003. Luis Alfredo Garavito Cubillos, la Bestia. Luis Alfredo, de 57 años de edad y nacionalidad colombiana, está considerado por muchos como el asesino en serie de niños más grande de la historia. Fue marcado por una infancia llena de malos tratos, abusos y falta de cariño. Según informes psicológicos, efectuaba sus violentos ataques contra menores de edad porque durante su infancia, su tío lo violaba en su propia casa ante la mirada indiferente de sus padres. Este monstruo convencía a los niños de acudir a su hogar y una vez logrado ese cometido, los amarraba, los violaba y mataba de una forma atroz y repulsiva. La Bestia, como lo conocían los demás, confesó haber violado y asesinado a más de 170 niños, por lo que fue condenado a varias cadenas perpetuas que sumaron en total 1853 años en prisión. Gilles de Rais. Gilles de Rais fue un noble francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco. Se dice que su enorme agresividad lo llevó a alistarse en el ejército para así lograr desahogarse en combate con sus enemigos. Su enorme brutalidad en el campo de batalla era tal que sus compañeros relataban que parecía que era poseído por el diablo. Tras padecer una serie de desgracias políticas, Gilles se volcó a sus instintos más perversos, entrando en las garras del esoterismo y la magia negra. Solía recorrer los pueblos raptando niños y adolescentes para posteriormente, durante las noches, torturarlos, vejarlos, humillarlos y finalmente asesinarlos de las formas más atroces posibles. Tras ser descubierto, documentó todos los asesinatos y vejaciones que cometió contra sus víctimas de entre 7 y 20 años de edad. Actuaciones pedófilas, rasgaduras, colgamientos del techo por ganchos, decapitaciones, entre muchas más. Se llegaron a constatar 200 víctimas, aunque probablemente podrían haber sido muchas más. Fue condenado a la horca en el año de 1440, junto a todos sus secuaces, enfrente de todo el público. Henry Lee Lucas. Henry Lucas era el prototipo de psicópata sádico, con un historial realmente sangriento. Desde muy pequeño, Henry sufrió de violentos abusos por parte de su madre. Golpes, humillaciones e insultos terminaron por torcer la cordura de Henry hasta convertirlo en un verdadero monstruo. En su vida adulta, ya con varios años, fue sentenciado a ir a prisión y posteriormente a 5 años en un hospital psiquiátrico, donde fue descrito como un psicópata suicida, sádico y con desviaciones sexuales realmente perversas. Sin estar completamente rehabilitado,
fue puesto en libertad en el año de 1970. El modus operandi de Henry era engañar a una desafortunada mujer y así lograr que lo acompañara y tener relaciones sexuales con ella, para posteriormente acuchillarla hasta matarla y cometer necrofilia con el cadáver. Se dice que en una ocasión incendió la casa de un anciano y junto con un amigo observaron cómo el señor era consumido por las llamas. Se dice que este asesino podría haber acabado con la vida de 200 personas o incluso más, entre las cuales se incluía su propia madre. Harold Frederick Shipman, el Doctor Muerte. Nacido en el año de 1946, Shipman fue un médico británico, conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. No era salvaje ni violento, pero el solo hecho de pensar que se trataba de un médico con un alto prestigio, sumado a los métodos premeditados que utilizaba, nos hablan de una crueldad sumamente escalofriante y fría. La madre de Shipman falleció de cáncer cuando él solamente tenía 17 años de edad. Ella era aliviada por inyecciones de morfina, algo que Shipman utilizaría luego como parte de su modus operandi para asesinar a sus víctimas. Para evitar las autopsias, convencía a los familiares de sus víctimas que la mejor opción era cremar los cuerpos. En el año de 1998, una doctora del distrito denunció los altos índices de mortalidad entre los pacientes del doctor. Y fue en el año 2000 que fue condenado a cadena perpetua. Fue acusado de matar a 218 de sus pacientes y más tarde se suicidaría en su celda a los 58 años de edad. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Nacido en Colombia en el año de 1948, se le atribuye ser la persona con más asesinatos de la historia. Pedro López tenía 12 hermanos y su madre que ejercía la prostitución. Cuando contaba con tan solamente 9 años de edad, su madre lo sorprendió intentando tener relaciones sexuales con una de sus hermanas, por lo que fue echado de la casa. Vivió como indigente en las calles y fue abusado sexualmente. A los 12 años fue adoptado nuevamente, pero un nuevo abuso por parte de un profesor lo hizo huir de nuevo a las calles. Ya con 21 años, fue encarcelado por robo y lo violaron en prisión. Cansado de ser la víctima, asesinó a los culpables. Al salir de prisión, Pedro viajó por distintos países y así comenzó a perpetrar sus violentos asesinatos, generalmente a jóvenes de tribus indígenas. Finalmente, lo atraparon en un fallido intento de rapto. Terminó confesando sus crímenes ante el oído de un sacerdote, los cuales eran tan repulsivos que el cura pidió salir de la celda. Pedro confesó a los investigadores que había asesinado a por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Explicó que primero violaba a su víctima y después la estrangulaba mientras miraba fijamente sus ojos. En 1980 fue sentenciado a cadena perpetua y en 1998 lo extraditaron a Colombia y fue internado en un hospital psiquiátrico. Años después, lo declararon sano y fue puesto en libertad. Antes de quedar en libertad, el monstruo dijo: "El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad nuevamente, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión". A día de hoy se desconoce su paradero. Recuerda, mantén una mente abierta, porque nunca sabes qué aparecerá frente a ti.